bienvenida, Rocío, a esta nueva iniciativa que presentábamos en el vídeo anterior, en el que nuestro primer invitado era Santi, ¿no? El que, como decíamos, hoy lo tenemos en este lado. Yo estoy a la espalda hoy. Exactamente, y que, bueno, que es una iniciativa a la que hemos llamado Palabra de Voluntarios, como una manera, pues, de conocer más a algunos de los voluntarios que colaboran en la asociación, de acercarnos un poco más a ellos y de que cuenten cuáles son sus experiencias, qué hacen aquí, por qué motivo ¿Por qué decidieron estás llegar aquí? Importante, Claro. ¿por qué? ¿Por qué? Y oye, pues que nos habléis también un poco de vuestra experiencia, ¿no? De tanto lo que ha ido en positivo como lo que en algunos de los casos ha podido ir en negativo y ha hecho que quizás algunas de las cosas que antes o en algún momento habéis hecho, pues que dejarais de hacerlas, ¿no? Entonces, oye, cuéntanos algo de ti. Yo he dicho que te llamas Rocío y hasta ya no he dicho nada más. Bueno, en primer lugar, gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y siempre me encanta venir a la sede, así que agradezco que hayáis contado conmigo para la iniciativa. Y nada, yo soy Rocío y llevo de voluntaria, pues la verdad es que no sé desde qué año. Sí es verdad que mi actividad como voluntaria ha sido algo intermitente en el tiempo por temas de estudios y tal, pero creo que más o menos desde que nació la asociación he tenido contacto con vosotros. Claro, porque además seguro que a la gente que pueda ver hoy el vídeo, ¿no? Sí que te va a reconocer, ¿no? Que no va a pasar como pasaba con Santi, que decíamos en la conversación anterior. La idea es que te vean, te conozcan, para que cuando te oigan la gente sepa quién es la otra persona que está preguntando y tal. Sino que a ti sí que seguramente la gente sí te vea en muchas de las publicaciones de las redes, ¿no? Pero ayuda también a que te conozcan un poquito más. Sí, me tienen muy vista ya. Una cosa es verte la cara y otra cosa es hablar contigo y conocer algo más de ti. Claro, exactamente. ¿Por qué te ven? Pues me ven porque ahora mismo soy una de las personas que se encarga de llevar las redes sociales de la asociación y bueno, en alguna ocasión quien da la cara en los vídeos después soy yo, pero bueno, algunas de tantas. Vale, porque junto con Santi, ¿no? Sois ahora mismo el equipo que lleva las redes, ¿no? Entonces, Rocío siempre es, en este caso, la que nos está metiendo caña con que tenemos que hacer actividades, grabar vídeos, hacer publicaciones. Y cuando ya no le queda más remedio que salir ella, pues entonces ahí está ella poniendo su cara. Exacto. Yo intento quedarme en segundo plano, hombre, porque la verdad es que me gusta que los protagonistas seáis vosotros, ¿no? Que al final sois los que soléis tener más contacto con la gente. Pero bueno, cuando no queda otra por las circunstancias, pues no me importa, hago el esfuerzo. Fíjate que antes también decías, ¿no? Que tu experiencia de voluntaria había sido intermitente, ¿no? Y a mí me parece además una anécdota como muy guay, que aunque luego con el tiempo hemos tenido mucha más relación, ¿no? Y tenemos una relación muy cercana. Rocío y yo nos conocimos por teléfono, porque como hablábamos antes con Santi, Rocío era una de esas voluntarias que tenía 20 y pocos años, bueno, yo creo que no había llegado a los 20 y pocos, ¿no? No, estaría a los 18, 19 por ahí. Y que al ser mayor de edad se había como alejado un poco de la sede, ¿no? Había participado mucho en los primeros años, pero había tenido ahí como un par. El efecto contrario que le suele pasar a la mayoría de la gente. Exactamente. El efecto universidad, en mi El caso. efecto universidad ha llegado a su vida. Y en ese tiempo estaba yo haciendo esa llamada a los voluntarios y entonces la llamé y yo no la conocía. Pero bueno, estuve hablando con ella, intentando en aquel momento convencerte y enterarme de qué era lo que hacía que llevara un tiempo retirada del voluntariado, y en aquel momento me dijo que no tenía tiempo, que ya en otro momento de su vida volveríamos a tener contacto. Y fue, yo creo que incluso al año, ¿no? O cosas así. Sí, más o menos. Cuando volvió para todo el tema de las redes sociales y dije, ¡ay, tú eras la que me dijiste en aquel momento! Que no. Que no. ¿Y esa primera vez con 18, 19? ¿Por qué viniste? ¿Cuándo volví? No, la primera vez. Ah, bueno, yo empecé antes aquí. Sí, yo creo que desde el inicio de la asociación, ¿no? Sí, porque mi madre, bueno, es Santi, que es maestra en el pueblo, todo el mundo la conoce. Vale. Y mi madre pasó por un tratamiento, por un cáncer de mama. O sea, esa es tu historia con Yo el cáncer, empecé ¿no? la asociación por mi madre,
que además en los inicios ella empezó también. Uno de los primeros años fue cuando ella dio el testimonio en el teatro, y entonces ella estábamos más metidos en la asociación y realmente empecé aquí por ella, la verdad. ¿En qué colaborabas en aquel tiempo? ¿O cuál era tu papel en la En los sede? eventos sobre todo. Y cuando había un evento, Dios, pues hice de pintacaras creo alguna vez, con los globos, de camarera me atrevo a decir que alguna vez, y en los festecillos también iba algunas veces. Sí, que era también, además, en esos inicios, ¿no? El voluntariado no estaba quizás tan organizado, ¿no? Porque la asociación era muy nueva, entonces era un poco como... El evento hay que sacarlo como podamos, entonces venga cada uno en un sitio, Sí. tal, haciéndolo lo mejor que se podía, ¿no? Sí. Y entonces participabas un poco en lo que iba tocando. Sí, exacto. Sí, sobre todo eso, tema de eventos, también yo era muy pequeña y ya luego cuando se me ofreció el acompañamiento, yo es verdad que nunca me he visto, por ejemplo, ese es un tipo de voluntariado que para mí no veo factible, pero siempre lo demás que he podido colaborar y Es tal, cierto, pues, porque no lo recordaba, pero cuando hablé contigo era para ofrecerte si en aquel momento no teníamos una necesidad de algún voluntario joven que quisiera realizar tareas de acompañamiento en casa, a un chico que estaba pasando por un proceso oncológico, y viendo todos Los perfiles de voluntarios que tenía, en aquel momento yo pensé que podía ser una buena idea, y ese fue el motivo por el que te llamé. Sí, sí, pero bueno, eso yo, es verdad que ese tipo de voluntariado, quizás porque al final lo he vivido en casa y lo tengo, o por aquel entonces quizás tenía, ¿no?, el tema más reciente y no Pero sé. ¿Qué fíjate, diferencia, perdón, nada, adelante, que yo charlo mucho. qué diferencia verías tú entre el voluntariado con 17, 16, 15, 18 años y el que estás haciendo ahora? O sea, pero no te hablo en lo que haces, te hablo en cómo te sientas a ti, cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo lo interiorizas? Pues por aquel entonces para mí era más un apoyo a mi madre, ¿no? Quizás no era tan consciente de todo lo que se hacía en la asociación y todo, a todas las personas que ayudaba, ¿no? Entonces yo venía, la verdad, pues por mi madre, porque al final era estar tiempo con ella, ¿no? Y una forma pues de apoyarla en ese proceso. Vale. Y además veníamos mucho en familia, porque estábamos todos. Y ahora sí que soy mucho más consciente, también quizás porque he tratado más con la sede en sí, ¿no? De a todas las personas que ayudan, ¿no? Todas las actividades que hay. Ahora creo que valoro mucho más el trabajo de la sede que por aquel entonces, ¿no? Por aquel entonces para mí era más como Era más un rato personal. en familia, Era más y personal. algo así. Porque yo creo que también muchas veces desde fuera, ¿no?, se ve más como un sitio donde la gente va pues a echar un rato, ¿no? Como algo más lúdico, ¿no? Que quizás se ve menos como centro sanitario como tal, ¿no? Como Sí. de que realmente las personas que vienen, la gran mayoría, ¿no?, aunque se hacen eventos, aunque se organizan muchas actividades, aunque tal, pero realmente la gran mayoría de personas que vienen aquí vienen a recibir una sesión de fisioterapia especializada, a recibir una sesión de orientación nutricional o al acompañamiento psicológico, es decir, no son muy pocas las personas, ¿no?, que vienen aquí realmente sin un cometido. Sí, exacto. Lo que pasa es que, pues eso sí es verdad que al final quien no tiene aquí a alguien que está muy en contacto, ¿no? O la persona pasa mucho tiempo en la sede, al final hay veces que la imagen, ¿no?, lo que ves de la asociación, pues eso son los eventos, los momentos así como más... Sí, como más lúdico, como más de Exacto. ocio. Claro, la trastienda es lo que menos se ve, evidentemente. Exacto. Exactamente, entonces también es un poco esa la iniciativa que, bueno, un poco la idea, ¿no?, de estas conversaciones de cara a que, como decía Santi también en su conversación, el que la gente también entienda que hay muchas tareas que no se ven, que son invisibles, ¿no?, y que quizás hay ciertos días del año en los que la asociación sí es muy visible por el evento y la iniciativa que se lleva a cabo, pero que oye, que aquí no pasa ni un día sin que... se para. Sin que pase algo. Sin que pase algo, Y sin sin que haya ayudar a alguien. sin que haya una nueva idea, sin que se ayude a alguien nuevo, sin que se siga ayudando a las personas a las que se atiende, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es algo positivo que tiene la asociación, que es que siempre está en movimiento, siempre Sí, con esa total. idea de que podemos hacer mejor. Oye, y entonces, se para el voluntariado durante la época de universidad, ¿no? Tú lo Sí. llamabas, llega a mi vida la universidad y esto se para. Sí,
Además me mudé, entonces claro, ya estaba más lejos. Vale, sin embargo llega un momento en el que dices, oye, voy a volver. Vale, ¿qué pasa en ese momento? Pues creo que empecé a tener más tiempo para mí, porque bueno, yo empecé la universidad, pero la dejé a los 2 años. Y entonces en ese año intermedio empezaba a tener más tiempo libre. Y bueno, al final yo aquí siempre me he encontrado muy bien, ¿no? Casi como en casa, entonces mi madre también nunca ha parado su actividad como voluntaria y pues al final fue como volver a acompañarla en un principio. ¿Por qué un sí por la vida? Es decir, entiendo que en aquel momento que habías vuelto aquí a Laurín, ¿no? Pues oye, lo más sencillo es buscar un recurso que sea cercano, pero es cierto que a Laurín tiene la suerte, ¿no?, de contar con muchas asociaciones que, bueno, que ayudan a diferentes colectivos, ¿no? Sí, y que además en aquel momento, yo cuando estaba en la universidad, porque ya te digo, vivía en Málaga, sí que busqué alguna asociación para hacer algún tipo de voluntariado allí, porque de hecho en una de las ocasiones fuimos con la asociación a la casa de Ronald McDonald, con los peques en carnaval, y entonces yo tuve un poco de contacto con esa asociación, pero no sé, creo que quizás el empezar de cero en una asociación me imponía quizás mucho por el tema de que al final era... al final, no sé, cuando ya estás en un sitio y te sientes a gusto, ¿no? Es como que yo ya estoy aquí como en casa, entonces me es mucho más fácil. Y... Sí, como que ese parón que habías tenido no hizo que, no sé, que ese sentimiento de casa se fuera. Que va, es verdad que, por ejemplo, a ti no te conocía, ¿no? Que es verdad, tuvimos la conversación telefónica, pero no había tenido la suerte de conocerte, pero yo seguía sintiéndome aquí súper bien, la verdad, y la asociación, pues, creo que al final está por mi madre, pero al final siempre me he quedado porque he visto que se ayuda bastante, ¿no? Y que además se ayuda desde una perspectiva que considero muy coherente y entonces por eso siempre acabo eligiendo la asociación. ¡Qué bonito! Se cayó. ¡Qué bonito! Podríamos terminar esto aquí. Pues sí. ¡Qué maravilla! Oye, a mí también me parecía muy interesante de antes, ¿no? Que decía, en un momento dado lo paré, porque las circunstancias que teníamos pues ya se separaron. Y luego al tiempo pues volví porque me apetecía, porque consideraba que era el sitio, ¿no? Entonces también me parece que es un mensaje interesante, ¿no? El que la gente pueda entender que, oye, si en un momento dado dispones de tiempo, del tiempo que tú elijas, pues es el momento, ¿no?, de participar como voluntario, sea en la entidad que sea, pero que tampoco pasa nada si en un momento dado notas que, oye, que no dispones de ese tiempo. Que yo entiendo que hay momentos, ¿no?, en los que simplemente por fatiga o por vergüenza, ¿no?, que voy a ir y me voy a dar de baja, tal. Oye, pero también es un gesto de honestidad. Ahora mismo no dispongo del tiempo y entonces en cuanto disponga de él voy a volver. ¿No? Con la idea sobre todo de que, oye, que los voluntarios son una parte fundamental de la sede, entonces que todos los voluntarios que hay estén porque quieren estar. Sí, que además para mí, por ejemplo, en ese momento fue muy importante respetar mis tiempos, ¿no? Es verdad que a mí me encantaba venir, pero era consciente de que al final iba a venir, el día que pudiera venir iba a venir muy agobiada, ¿no? Y al final para mí no iba a ser dar mi 100%, ¿no? Entonces yo por eso en mi caso también lo paré, porque considero que tenía que ser honesta conmigo misma y lo que decía, darme cuenta que aunque me encantaría poder haber seguido viniendo, no disponía del tiempo o las circunstancias, ¿no? Pero luego pues cuando dispuse del tiempo volví y la verdad es que en ese sentido a mí no me dio quizás reparo el decir, mira, no tengo tiempo ahora mismo, ¿no? Y tampoco me dio el volver, pero sin embargo sí que valoré mucho que el acogimiento... Sí, la acogida, ¿no? Esa, la acogida, sí que fuese la misma que al principio. Entonces, para mí eso también es muy importante de la asociación, que, o sea, eres voluntario, tú vienes cuando puedes, dispones del tiempo que puedes, pero al final también hay que ser consciente de que es mejor dar tiempo de calidad, ¿no?, que venir
muy estresados. Esto también tiene que ser algo bueno para Claro, el claro. voluntario. Ya que es tu tiempo, evidentemente, estar lo más a gusto posible. Claro, exacto. Y que la acogida va a ser buena, ¿no? Como tú dices, desde el voluntario que viene a diario, ¿no? Que participa muchísimo más, hasta el voluntario que quizás puede participar 2 veces en el año, pero Cuando se que, puede. pero que la acogida y el recibimiento que se le da a todos los voluntarios, todos son iguales de importantes, sean las veces o el tiempo que ellos puedan y quieran participar, ¿no? Claro. Sí. Y me sorprende mucho, ¿no? Que decías antes, porque es cierto que yo no conocía qué era lo que hacía, bueno, cuando era pequeña, no sé cómo lo podía llamar, cuando era pequeña, no sé, adolescente. Que claro, era algo totalmente distinto a lo que haces cuando decides volver. Sí. ¿No? Tenías antes como esa parte mucho más visible de los eventos, las mesas informativas, el pintacaras, el tal. Y cuando vuelves como voluntaria decides pasar a la cara contraria, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo estuve en la recepción también y entonces creo que quizás mi etapa de estar en eventos pues la tuve y que he seguido yendo a algunos, pero al final también quería ver un poco más la asociación desde dentro, ¿no? Y eso pues ahora no desde la perspectiva que estoy, quizás lo vea más que cuando iba de voluntaria a los eventos. Vale, Y y se ha no sé si cambiado Santi mucho. quiere preguntar algo más o vamos dando esta conversación por finalizada. Vamos, sí, una duda. Has comentado, o sea, hemos hablado de que tu situación ha sido la contraria a la de la mayoría de los chavales de 20, 18, 20 años, que con esa edad, por lo menos a mí me pasaba, pensamos menos, o sea, somos más egoístas, ¿no? Pensamos más en nosotros y en nuestro tiempo que en invertir tiempo para otro. Entonces, tú que estás más cerca que nosotros, Lorena, lo siento, tú que estás más cerca de nosotros, de esa generación, o sea, ¿qué le dirías a ese tipo de gente? ¿Qué le dirías a esa generación, a esas personas de 18, 20 años? Para que ya no para que entraran directamente, pero para que se acercaran. Yo la verdad es que no lo tengo claro, porque sí sé que en mi caso fue por mi madre, entonces creo que al final a esa edad muchas veces tiene que ser que te des cuenta, ¿no? Que alrededor tengas a alguien que esa asociación le ayuda, o que quizás la madre de tu amiga esté aquí. Como que lo tengas de más cerca, ¿no? Y sepas que ha supuesto porque al final son edades, yo creo que las emociones quizás ahí juegan más, ¿no? Y mi hermana, por ejemplo, al final ha venido aquí con amigas de esa edad porque mi hermana es más pequeña y las amigas se lo pasan súper bien y colaboran, ¿no? Y luego es verdad que en esa edad yo creo que hay que apelar un poco al que también te lo pasas muy bien, ¿no? Porque ahí sí que buscamos más el disfrute. Sí. Y yo me lo pasaba en grande, la verdad. Además, en aquella época hicimos el flash mob, que hicimos el baile, y yo me lo pasaba siempre súper bien. Entonces creo que apelaría a eso, a que al final la asociación es un espacio que ayuda a muchas personas, pero que también es un espacio para que puedas ayudar pasándotelo bien. Que disfrutes, aparte de que ayudes y disfrutes, ¿no? Exacto, y que luego pues la sensación de irte a casa y haber ayudado, además de ese disfrute, pues vale el doble, ¿no? Qué mensaje tan positivo, me Totalmente. parece. El de, oye, además de ayudar a mucha gente desde la asociación, también es un momento de pasarlo bien. Claro, exacto. ¿No? En la asociación hay personas, ¿no? Que vienen en diferentes momentos de su vida, ¿no? Que cuando piden ayuda es porque están en un momento pues quizás en el que necesitan ayuda, ¿no? Y de eso nos encargamos aquí el equipo, pero oye, que todos los voluntarios también tengan esa idea, ¿no? De que sois un complemento fundamental, pero que queremos que se lo pase bien y Claro. que disfrute, y que siempre tengan esa sensación de bienestar, de ayudo, pero esto también me lo hace a mí pasar bien. Claro, sí, porque además yo creo que a esa edad, ¿no? Yo si no quizás no hubiera seguido viniendo, porque al final a esa edad tienen más miedo, ¿no? Al jolín, voy a ir a un sitio en el que hay personas con cáncer, ¿no? Que quizás
te impone y entonces te genera cierto rechazo, ¿no? Pero por ¿En el algún simple momento hecho has de... necesitado pedir ayuda porque no supieras cómo gestionar alguna situación que Sí, hayas vivido? claro, eso ya lo sabes. Sí, además la he pedido y me ha ayudado siempre. Sí, porque hay veces que no sabes gestionar, ¿no? Como, o quizás cómo responder, o quizás cómo te afecta eso internamente. Quizás yo, porque en mi caso, pues, los antecedentes genéticos, ¿no? Entonces igual a mí me influía más en ese sentido. Y quizás al principio, que lo tenía más cerca, pues era un tema que quizás me emocionaba más. Y ahora pues sí es cierto que, bueno, mi madre está muy bien y todo está bien, por suerte. Entonces ya no me importa tanto hablar del tema, ¿no? O escuchar hablar del tema. Pero cuando era pequeña y ya de más... cuando volví también. Y encontrar ese apoyo que necesitabas en ese momento, es decir, no sé, a ver cómo soy capaz de explicar esto, ¿no? Es decir, si en un momento dado te encontraste en esa situación de no sé cómo gestionar esto, o no sé qué palabras emplear con un usuario nuevo que viene, o no sé cómo explicarle tal, si en ese momento encontraste la necesidad de no sé cómo hacerlo, ¿de qué manera se te atendió desde la sede? Pues yo me dirigí directamente a ti porque, bueno, al final es la psicóloga, ¿no? Y consideraba que eras la persona más adecuada para ayudarme. Claro, esto realmente me parece un poco barrera hacia mi terreno, pero oye, me parece que también es interesante, ¿no? Que los voluntarios sepan que si en algún momento se encuentran en una situación en que no saben cómo gestionar, que puede pasar en cualquier tipo de voluntariado, es decir, puedo estar trasladando a alguien a su cita oncológica en el vehículo de la asociación y darme cuenta de que el usuario que lleva al hospital me habla de un tema que no sé gestionar y que realmente quizá no, o que incluso no quiero hacer ese tipo de voluntariado por miedo a enfrentarme a esa situación, ¿no? Pero yo pienso que, no sé, o sea, ese tipo de situación, a lo mejor de enfrentarte o de estar con una persona que tiene según qué tipo de enfermedad o según qué tipo de situación en su vida, o sea, lo más natural posible, ¿no? O sea, estás tratando con una persona. O sea, independientemente de que yo no soy psicólogo, cuidado. Pero yo creo que lo más natural posible, o sea, es, claro, esto es, cada uno gestiona los sentimientos de una manera. Yo, por ejemplo, yo estoy igual que ella, o sea, yo tengo mi historia también con el cáncer, empezó a los 16, pero claro, yo no supe gestionarla. No pedí ayuda, pero no supe gestionarla. Hasta muchos años después. Y claro, es como el cómo gestionas tú solo y el cómo... no sé explicártelo, lo que iba a decir. Sí, que al final hay que ser muy natural, decían, ¿no? Exacto. El ser lo más natural posible con la persona que... Lo que pasa es que luego quizás en las circunstancias dice, uy, me ha salido siendo natural un comentario Claro, que no luego Ya, piensas y evidentemente, dices, por eso te digo, o sea, uy, no... esto no sé si lo debería de haber dicho, Claro, ¿no? entonces que nunca el voluntario no se vaya a quedar con esa sensación o que incluso no vaya a participar en alguna actividad por esos miedos, ¿no? Por esa cosa de, uy, es que si me pasa eso, ¿qué puedo hacer? O incluso si ya me ha pasado, irme a casa pensando, pues eso lo he hecho mal o le he hecho daño. Exactamente, quizás me habré expresado bien, me habrá entendido bien, porque luego he notado que quizás se ha quedado callado, porque tal, ya en ese momento nuestra cabeza empieza a unir, Sí. y montamos una historia, claro. Entonces, oye, también me parece que es interesante que todos los voluntarios que ahora mismo forman parte de la asociación y todos los futuros que vengan, que en el momento en el que alguno necesite ayuda para gestionar una situación, o porque tenga dudas, porque algo le suponga un impedimento para hacer otras actividades, o porque tal, oye, que desde la sede también se da ese acompañamiento, Claro. ¿no? Y que al final Pues también sí. tiene que ser un soporte que se les dé, Sí. se les dé a ellos. Y que al final nos pasa todo, o sea, yo por ejemplo con el tema de las redes, hay muchas veces que cuando vas a redactar las cosas hay que saber según qué redactarlo y cuando no sé directamente te pregunto, porque al final es verdad, estamos tratando con personas, ¿no? Quizás en un momento más delicado de su vida y es normal que uno no sepa actuar siempre perfecto. Claro, y esa es Entonces, la idea para eso también está en equipo. tú, Todos en para el que- equipo no actúan de la misma manera, pero un equipo no podría
jugar bien sin un portero, ni un delantero, entonces cada uno en su puesto, cada uno es igual de fundamental. Esa es la idea de un equipo y es la idea de la que se parte aquí. Entonces, Rocío, no sé si querías aportar algo más antes de que terminemos esta segunda conversación de Palabra de Voluntario. Nada, yo como buena persona que se encarga de las redes sociales os voy a animar a los voluntarios a que aparezcáis en los vídeos, sobre todo para que la otra persona, ¿no?, que quizás está oyendo vea las distintas perspectivas que hay del voluntariado de la asociación y para que vean que al final pues puedes ayudar de muchísimas formas, ¿no? Y que al final esto es una familia, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que el voluntario viene aquí y se siente en familia. Y me parece muy buena iniciativa esta que se está llevando porque creo que acerca a la asociación pues a las demás personas, ¿no? Esas personas pues que quizás porque viven lejos y no siguen desde las redes, no saben exactamente cómo funcionamos aquí, ¿no? O personas pues que por X motivos no pueden acudir ahora a la sede. Me parece genial que así estemos un poquito más cerca. Así que nada, os animo a todos los voluntarios de la asociación a que contactéis con Lorena para que podáis aparecer también en los vídeos y sepamos vuestra historia. No acabe nunca. Exacto. Exacto. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Rocío. A Rocío y a mi compañero Santi, que esto es un equipo de primera. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conversación de Palabra de Voluntario.